Hola, soy Sara Wally Fernández de la Universidad de León y voy a presentar mi trabajo sobre la inteligencia artificial aplicada en la docencia de las ciencias sociales. Lo que vamos a ver en esta presentación es, en primer lugar, qué es la inteligencia artificial, después las líneas de investigación que se siguen en la literatura sobre la inteligencia artificial aplicada a la docencia, tres aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, como son los sistemas de tutorías inteligentes, la analítica del aprendizaje y los chatbots, los beneficios y los riesgos de la aplicación a la docencia de la inteligencia artificial y, por último, las conclusiones. Bueno, vamos a comenzar tratando de explicar qué es la inteligencia artificial. Definir la inteligencia artificial es difícil porque existen diferentes paradigmas o aproximaciones en su desarrollo, pero la Unión Europea la define como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como por ejemplo el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. La inteligencia artificial faculta a los sistemas tecnológicos a percibir y relacionarse con su entorno, a resolver problemas y a actuar con un objetivo específico. La máquina tiene la capacidad de responder a un conjunto de datos tras recibirlos y procesarlos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden adaptar en cierta medida su comportamiento, analizando las consecuencias o efectos de sus acciones previas y trabajando de manera autónoma. Las primeras formas de inteligencia artificial surgen hace más de 50 años, y es en 1956 cuando John McCarthy acuña por primera vez este término, el término de inteligencia artificial, durante la conferencia de Dartmouth de 1956. Hoy en día existen varios tipos de inteligencia artificial, incluyendo por ejemplo el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. En la literatura actual, que explora las diferentes posibilidades de la inteligencia artificial en la educación, encontramos tres posibles orientaciones o líneas de investigación: aprender desde la inteligencia artificial, aprender sobre la inteligencia artificial y aprender con la inteligencia artificial. En la primera línea de investigación, aprender desde la inteligencia artificial, los estudios investigan las posibilidades de inteligencia artificial considerando a esta inteligencia artificial como la fuente principal en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, encontramos literatura sobre el desarrollo de plataformas de aprendizaje adaptativo, entre las que destacan los sistemas de tutorías inteligentes de los que hablaremos más adelante en esta presentación. Una segunda línea de investigación sería aprender sobre la inteligencia artificial. Esta segunda orientación de los estudios abarca los esfuerzos para dotar o equipar a los estudiantes de las herramientas necesarias para prosperar en un mundo donde en un futuro la inteligencia artificial será probablemente muy común. Si bien muchos educadores y también muchas autoridades han considerado la inclusión de temas relativos a la inteligencia artificial en los planes de estudio, sobre todo en primaria y en secundaria, la aplicación práctica ha sido mínima y los modelos educativos todavía se están explorando. Por último, tendremos aprender con la inteligencia artificial. Esta tercera categoría abarca las investigaciones sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar las prácticas de aprendizaje y enseñanza. En cuanto a las aplicaciones de la inteligencia artificial a la docencia de las ciencias sociales, vamos a explicar tres: los sistemas de tutorías inteligentes, la analítica del aprendizaje y, por último, los chatbots. Vamos a comenzar explicando los sistemas de tutorías inteligentes, que son sistemas computacionales que están diseñados para impartir instrucciones y apoyar de forma inteligente los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la interacción de estos sistemas con el alumno. Estos sistemas poseen una estructura modular, donde cada módulo, además de desempeñar una función específica dentro de la arquitectura, está interrelacionado y en sincronía con los demás. Tenemos tres módulos: el del alumno, el del tutor y el del dominio, y una interfaz. El módulo del alumno almacena informaciones específicas para cada estudiante y lo hace de forma individual. Como mínimo, debe contener un histórico sobre cómo está trabajando el alumno con el material en cuestión, y a partir de este modelo y del contenido representado en la base del dominio, el sistema es capaz de inferir la mejor estrategia de acción a ser utilizada para cada alumno. El módulo tutor es un módulo pedagógico que ofrece una metodología para el proceso de aprendizaje. Posee conocimiento sobre las estrategias y tácticas para seleccionarlas en función de las características del alumno y también determina la manera en que la información será representada. Por último, el módulo del dominio almacena la información que el tutor está enseñando y sirve como base para la construcción del modelo del alumno. Todos estos modelos se relacionan en la interfaz, que intermedia la interacción entre el tutor y el alumno, presenta el material apropiado al nivel de entendimiento y mantiene la coherencia en las explicaciones. Para cada alumno, estos sistemas llevan a cabo tres funciones. En primer lugar, lleva a cabo funciones de tutorización, como por ejemplo presentar la información que se tiene que aprender, realizar preguntas o asignar tareas, emitir feedback, responder preguntas, ofrecer indicaciones que provoquen cambios tanto cognitivos como motivacionales. En segundo lugar, construye un modelo multidimensional con los estados del alumno, por ejemplo, utilizando el conocimiento que tenga sobre la materia, las estrategias de aprendizaje o las emociones, o ubica el estado psicológico del alumno en un modelo de dominio,
Por último, utiliza este modelo que ha creado para adaptar las funciones de tutorización que hemos visto en la primera función. Otra aplicación de la inteligencia artificial a la docencia sería la analítica del aprendizaje, que es la medición, recopilación, análisis e información de datos sobre los alumnos y sus contextos, para entender las necesidades de los estudiantes y optimizar el aprendizaje, mejorando los servicios educativos. Se espera que algunas aplicaciones de inteligencia artificial permitan el reconocimiento de patrones en conjuntos de datos muy complejos para realizar diagnósticos y otro tipo de contribuciones específicas que van a ser de gran utilidad para la labor docente. Los algoritmos predictivos de inteligencia artificial analizan los datos que proceden de diferentes fuentes, como pueden ser la interacción de los estudiantes con las plataformas digitales, encuestas, datos de admisión, notas de exámenes, porcentajes de graduación, participación o incluso indicadores de rendimiento, KPIs, para identificar patrones y tendencias que permitan atender a los diferentes estudiantes según sus propias necesidades y ofrecer así un aprendizaje más optimizado. Por último tenemos los chatbots, que son unas aplicaciones que van a permitir una mejora tanto en la flexibilidad de las clases como en la administración del conocimiento. Un chatbot es un programa informático que utiliza inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para comprender las preguntas y automatizar las respuestas a dichas preguntas, simulando así una conversación humana. Una de estas nuevas formas de inteligencia artificial es ChatGPT, que fue creada por la empresa de inteligencia artificial Open, que es una organización que se centra en investigar y proporcionar tecnologías de inteligencia artificial para toda la sociedad. ChatGPT es un modelo de lenguaje entrenado para la realización de una amplia heterogeneidad de tareas que están vinculadas al lenguaje natural, como por ejemplo la generación de texto, la mejora de los sistemas de búsqueda o el procesamiento del lenguaje natural. Los posibles usos educativos de ChatGPT son muy variados, ya que esta aplicación también puede utilizarse fuera del entorno educativo para un gran número de actividades. Por ejemplo, la generación de textos de diferentes estilos, de diferentes temas o diferentes idiomas, generar contenido en las redes sociales, resolución de problemas o para análisis de datos. Y muchas de estas aplicaciones también se le puede dar una orientación educativa y pueden ser utilizadas de esta manera en entornos académicos. Por ejemplo, para búsqueda de información, búsqueda de ejemplos o definiciones, generar preguntas o ideas para agilizar debates o discusiones en clase, resolver dudas o problemas, y también se pueden utilizar para actividades que tenga que realizar el profesor, como por ejemplo preparar resúmenes, dar feedback a los estudiantes o preparar un plan académico. Además de estos posibles usos, ChatGPT presenta numerosas ventajas, como son el acceso a la información en tiempo real, la personalización del aprendizaje, el ahorro de tiempo, el fomento de la colaboración o la ampliación del alcance educativo. La aplicación de la inteligencia artificial a la docencia de las ciencias sociales presenta numerosos beneficios. El primero es un aprendizaje más personalizado, con recursos que se encuentran disponibles siempre que el estudiante o alumno los necesite, con independencia del tiempo y del espacio del usuario. El uso de la inteligencia artificial para una mayor personalización se puede dar tanto en enseñanza tradicional como en nuevas formas de aprendizaje, como por ejemplo los MOOCs. Los MOOCs o Massive Online Open Courses, cursos online abiertos, son una modalidad de formación online que se caracteriza por ser un curso de una materia específica en línea, de carácter masivo y disponible a los usuarios, es decir, que está diseñado e implementado para ser utilizado por un gran número de alumnos a la vez y generalmente son gratuitos. Se sustentan en la concepción de la democratización del conocimiento con la finalidad de que la mayor cantidad posible de individuos logren ampliar su conocimiento y formación. Otra ventaja son el enriquecimiento de los recursos pedagógicos, debido a que las inteligencias artificiales tienen la capacidad de brindar a profesores y estudiantes acceso a recursos más ricos y más variados, una evaluación automatizada y en tiempo real, tanto del rendimiento como de los progresos de los estudiantes, que va a facilitar a los profesores proporcionar una retroalimentación que sea más rápida y más precisa, un aumento de la eficiencia, que permitirá tanto también al profesorado como al alumnado completar tareas de manera más eficiente, ahorrar tiempo y recursos y enfocarse en la calidad y la profundidad del aprendizaje. Y por último, nuevas oportunidades de aprendizaje, como por ejemplo aprendizajes virtuales, aprendizajes a distancia o colaboración con estudiantes de todo el mundo. Por otro lado, la utilización de la inteligencia artificial también tiene riesgos o desventajas. En primer lugar, que su utilización se ve afectada por la brecha digital. La brecha digital hace referencia a la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación entre
diferentes grupos sociales que están determinados en base a criterios económicos, geográficos, de género, de edad o criterios culturales. También otro posible riesgo es el uso deshonesto de estas tecnologías o el control de la calidad de las fuentes. Como conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial presenta numerosos beneficios para la docencia de las ciencias sociales, como pueden ser el aumento de las competencias digitales cada vez más necesarias, la ampliación de recursos o el fortalecimiento del aprendizaje, y puede utilizarse como un complemento a la enseñanza tradicional. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestro interés y si tenéis alguna duda, por supuesto, no dudéis en preguntarme.